Listo, pues retomando, volviendo a nuestras sesiones, damos también la bienvenida a quienes nos acompañan ya en la grabación. Nuestro tema del día de hoy, una vida plena. No sé si aquí Mau o Julie que quieran participar con esta pregunta de ¿qué es la plenitud? Para ustedes, chicas, ¿qué es la plenitud? Pues la plenitud para mí, o sea, es estar en paz, tranquilidad, es sentirme bien en todos los aspectos de toda mi vida, del área de toda mi vida, ¿sabes? Ok, ok, muy bien. Muchas gracias, Mau. Paz. ¿Tú, Julie, tienes algún otro sinónimo? ¿Compartes con Mau qué es paz? Mm, No, Jimé, creo que es también igual. Siento que para mí la plenitud es como pues sí, o sea, se encierra la palabra de estar como en paz, como estar. Y a mí me viene a la mente como satisfecha, o sea, una satisfacción de decir, ok, así, ahí estoy, o como agradecimiento, algo así, Jimé. Ok, ok, muchas gracias a ambas. Entonces, satisfacción, agradecimiento, paz. Muy bien. Bueno, para las que no vieron en el grupo, esta es nuestra pregunta de introducción. Si todo en tu vida permaneciera exactamente igual durante los 5 próximos años, ¿te gustaría en la persona en la que te convertirías? Bueno, para que cada uno en casa lo reflexione. Y pues bueno. ¿A qué nos trae ver el tema de la plenitud? La verdad es que creo que lo que se busca bastante en nuestra sociedad actual es la felicidad. Y digo, ¿quién no la buscaría, no? Somos humanos y a menos de que tengamos algún problema evidente, quizás de salud mental, pues diríamos, yo no, yo busco la infelicidad. Creo que nadie de manera, pues, normal afirmaría tal cosa. Sin embargo, pocas veces nos centramos en lo que es una vida plena. Y a veces podemos confundir esta plenitud con ausencia de problemas, con considerar que tenemos todas nuestras áreas al 100%, con algún tipo de éxito, con una relación de pareja, con alcanzar ciertas metas. Sin embargo, la evidencia psicológica muestra que las personas más satisfechas, más plenas, son aquellas que no han buscado evitar el sufrimiento. De hecho, es algo muy curioso porque las personas más plenas son aquellas que han estado más en contacto con aquellos tintes de sufrimiento, de dolor y o incomodidad, Ape- porque han aprendido a aceptar radicalmente su realidad y vivirla con propósito. Importante sin intentar huir de ella o de sí mismas, porque también a veces podríamos pensar que la plenitud es solamente un estado, el de yo me siento plena. Y sí, claro, abarca el cómo yo me siento, pero también abarca en cómo vivo la realidad que yo tengo. ¿Intento huir de mi realidad o intento huir de mí? Porque podemos tener ambas o una de estas. Quizás estoy en contacto conmigo, pero de cierta manera huyo de mi realidad o a la inversa. Estoy presente con mi realidad, pero sí huyo de mí misma. Y en cualquiera de las dos opciones no son indicativos o, vaya, elementos que nos lleven hacia una vida plena. De hecho, por eso tenemos también este cuadrito para poder hacer esta comparación entre la felicidad y la plenitud. Del lado de la felicidad es una experiencia emocional asociada al bienestar, satisfacción o placer. Ojo, la felicidad no es mala. La felicidad acompaña nuestra experiencia humana, pero necesitamos entender que puede ser transitoria y muy fluctuante. ¿Por qué? Porque depende de cierto bienestar, de cierta experiencia, de que me siento satisfecha o estoy experimentando un momento placentero. Y por ende, cambia con las circunstancias, los estados emocionales y los acontecimientos. Interesantemente, la felicidad responde a la pregunta, ¿cómo me siento? Tal cual es el cómo yo me siento, cómo yo estoy percibiendo mi estado emocional.
Sin embargo, del lado de la plenitud, este más bien es un estado. La plenitud no es solamente cómo me siento, sino también dónde estoy. Es un estado de integración donde la persona percibe que su vida tiene sentido, coherencia y dirección. Esta es más estable porque es mucho más profunda. No depende de cómo nos sentimos, de hecho. La pregunta principal de la plenitud es ¿cómo estoy viviendo? Entonces aquí tenemos una paradoja. La felicidad responde a cómo me siento, la plenitud a cómo vivo. Del lado de la felicidad, usualmente se busca incrementar emociones agradables y reducir las desagradables. ¿Por qué? Porque el sufrimiento, la incomodidad, el dolor, hasta cierto punto la tristeza, el miedo, el enojo, suele percibirse como una amenaza al bienestar. Y por ende, pues evitamos el sufrimiento, vamos evitando la incomodidad también. Sin embargo, del lado de la plenitud, reconoce todas las emociones como parte legítima de la experiencia humana. Es decir, la plenitud no nos va a hacer seres divinos o seres que, wow, hemos trascendido, hemos llegado a un nivel de conciencia que nadie más tiene, hemos llegado a un nivel de desprendimiento de la condición humana. Para nada. La plenitud es el lugar donde más habita su condición humana, donde más habita todo lo que nos implica ser humanos, el tinte más alegre o satisfactorio como el tinte más doloroso. Habita todos estos, la plenitud. Desde el lado del sufrimiento, lo ve como que puede convertirse en una fuente de aprendizaje, crecimiento o significado, al igual o tomado de la mano con la incomodidad, ya que se percibe como una consecuencia natural del crecimiento, la responsabilidad y el cambio. Claramente pareciera que la felicidad y la plenitud son contrarias. ¿Hay felicidad en la plenitud? Sí, pero también hay tintes de muchas otras sensaciones, de muchos otros sentimientos y emociones. El origen principal de la felicidad son experiencias positivas, son logros, placer, reconocimiento o satisfacción de necesidades. Por eso la sensación que predomina es un bienestar emocional inmediato. Por otro lado, la plenitud no es tan, voy a poner así, tan sencilla de llegar ahí, porque su origen es propósito, valores, aceptación, responsabilidad, desarrollo personal, relaciones significativas y contribución. Ser parte de algo, tener propósito en lo que vivimos, en lo que hacemos. Por ello, la sensación que predomina en la plenitud no es un éxtasis. De hecho, eso hemos de tener claro, no es un éxtasis, más bien es coherencia y sentido. Curiosamente, justamente escuchaba a un psicopedagogo hablar de esto y él hacía la relación sobre que últimamente o las últimas generaciones, el último movimiento o la cultura actual más bien, parece ser que ha descompuesto o ha transgiversado lo que es la vida del ser humano. ¿En qué aspecto? Él denotaba un punto importante en el que menciona que el dolor, la incomodidad, siempre ha sido parte de la experiencia humana, al igual que la satisfacción y el placer. Sin embargo, aunque en otras culturas, aunque en otras épocas, esto era algo que se sabía, parece ser que en nuestra cultura actual es algo que se desconoce, que no sabemos o que es inesperado este, vaya, conocimiento, que la vida humana trae también dolor, trae también incomodidad. Y esto es lo que nos limita muchas veces de llegar a un estado pleno. ¿Por qué? Porque carecemos de integridad. Y con integridad no me refiero a que somos muy hipócritas, sino más bien no hemos terminado de hacer una integración en nosotros mismos y nos hemos quedado solamente con una faceta, con una emoción. Es decir, todo lo que se siente bien, mi versión que se siente bien, que se siente, bueno, que se siente, que hace las cosas bien,
es una, y mi versión que, aún tiene errores, mi versión que no siempre se siente bien, que siente dolor, es otra. Esta sí, esta no. Y entonces empezamos a generar una división en nosotras mismas, de qué debería ser y qué no debería de ser. En vez de poder ver todo siendo realistas, integrarlo para poder llevarlo a un puerto funcional, significativo y de valor. El riesgo principal de la felicidad es que se puede convertir en una búsqueda constante de placer o también de ausencia de malestar, porque no siempre queremos estar felices. Muchas veces queremos evitar todo aquello que nos puede generar algún malestar. Y parte de ser humanos es que va a ser necesario atravesar momentos de malestar. Va a ser necesario en cada etapa de vida. Por otro lado, la plenitud, aunque claro, el planteamiento es muy bonito, también tiene sus riesgos y en este caso es que requiere asumir responsabilidad. Y ahorita más adelante vamos a hablar de esto. Y tolerar la incertidumbre del proceso vital. Sí, claro, la plenitud suena más bonita, pero al igual va a tener sus luchas, donde va a necesitar asumir responsabilidad completa de sí misma, sin caer en lugares de victimismo y aprender a vivir con incertidumbre. Así que claro, cada una de esos dos elementos tienen un costo. Sin embargo, en uno parece ser que el costo es más a largo plazo, que el costo nos mantendría en un patrón donde solamente vivimos por placer o por evitar el malestar. Y en otra es un proceso de construcción. Tengan esto presente. ¿Por qué no nos sentimos plenas entonces? Porque parece ser que también es el punto de la historia, de hecho es así es interesante, en el que hay menos personas felices o menos personas plenas. De hecho, eso llama la atención porque en este momento de la vida parece ser que todo es más sencillo. Tenemos agua potable, tenemos súpers, tenemos tiendas. Es decir, si yo quiero desayunar mañana, gracias a Dios no tengo que ir al campo a ver, a recolectar lo de las gallinas, y caminar 2 kilómetros de vuelta a casa y poner ahí mi estufita con leña. Pues a Dios no. Gracias a Dios puedo bajar, puedo abrir la cena y me puedo cocinar algo en la estufa. Si quiero bañarme, sencillamente puedo ir al baño, abro la regadera y me meto a bañar. No, no, en caminar 1 kilómetro al río y meterme ahí y regresarme. Y esta es la realidad de la mayoría de personas actualmente. Pero aunque se ha incrementado la facilidad de acceso a cubrir nuestras necesidades básicas y nuestra posibilidad de tener más, vaya, opciones de qué comer, de qué ver, piénsenlo. Tenemos ya ahorita, sí les decía como se me hace una aberración, muchas plataformas, de que está Netflix, está Disney, está Prime y está ViX, está todo. Entonces, queremos ver algo siquiera en la televisión y tenemos 1000 opciones de cosas que ver. Y va de nuevo, y no nos sentimos más plenos por eso. ¿Por qué? Y no porque las personas estén destinadas a una vida infeliz, sino más bien porque muchas veces vivimos divididas internamente. Y claro, las condiciones actuales de vida lo promueven. Desde fuera podemos parecer funcionales. Trabajamos, estudiamos, cuidamos a otros y cumplimos responsabilidades. Sin embargo, desde el lado interno, muchas veces existe una lucha entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos y lo que hacemos. Y esa lucha al paso del tiempo nos termina consumiendo en su totalidad. Y cuando esta división se mantiene durante muchos años, suele aparecer la sensación de tengo muchas cosas buenas en mi vida, pero algo no termina de sentirse bien. A veces no es falta de gratitud. El punto no es que nos la vivamos quejando todos los días, pero a veces sí está presente este sentimiento de aún así no se siente bien. Aún así no siento haber alcanzado el punto en el que quisiera estar.
Aún así, necesito seguir avanzando. Y no es que no, la plenitud no va a ser un punto de llegada, de bueno, ya, llegué a la plenitud, no tengo nada que hacer, voy a dejar de trabajar en mí. Sino más bien, la plenitud es un estado, es una forma de caminar, no un lugar al que llegamos. Pero va de nuevo, parece ser que aunque lleguemos a cualquier lugar que nos dispongamos, no se siente pleno. Por ello, es importante hablar de la fragmentación interna. Desde la teoría de la disonancia cognitiva de Leon Festinger, la fragmentación puede entenderse como el estado de tensión psicológica que aparece cuando nuestras creencias, emociones, necesidades o comportamientos entran en contradicción. Vaya, lo que diríamos de estoy viviendo sin coherencia. Esta falta de coherencia no es solamente, como lo podríamos entender, de ahí que hipócrita, sino más bien es un estado de tensión. En vez de vivir en un estado de plenitud, vivo en un estado de tensión, tal cual psicológica y muchas veces también física. Vivo en un estado de tensión, tengo la mandíbula apretada todo el tiempo, aprieto los dientes cuando duermo. Todo esto que nos compone y conocemos o ubicamos como tensión en el cuerpo también se presenta cuando vivimos desde esta fragmentación interna y es muy necesario que lo veamos y lo comprendamos, porque entonces, y de hecho de aquí proviene la gran necesidad que su servidora ve en tocar este tema, en no podemos seguir adquiriendo herramientas sin estar de profundo tratando este tema. Porque por mucho que podamos extender herramientas, si hay una fragmentación interna, si está presente esta disonancia cognitiva, el conocimiento realmente nos va a hacer transgiversar todo, lo que vemos, lo que sentimos. Les podría decir, yo lo veo bastante en que ocupamos muchos términos que nada más confunden. Pensémoslo de esta manera. Porque parecía ser que la salud mental, digo, no toda, no al 100%, pero la salud mental en general o la calidad de vida a nivel de plenitud de hace 4 generaciones era, digo, quizás no al 100%, no en todos, pero parecía ser que había más en comparación de nuestra actualidad. Y bueno, antes ellos tenían la cantidad de información en toda su vida tenían la cantidad de información que nosotras adquirimos 10 minutos en Instagram scrolleando. Imagínense, gracias al Señor que tenemos más información, podemos tener más herramientas, pero también cuando adquirimos información sin conciencia, solamente genera confusión. Por eso, antes de ir con más temas, es importante tratar esto. ¿Qué genera la disonancia cognitiva? Uno, el agotamiento mental. Cuando una persona sostiene simultáneamente dos ideas incompatibles, necesita gastar energía psicológica intentando justificar, explicar o sostener ambas. Y esto, digo, se va a muchos ámbitos. Cuando no tenemos tal cual esta disciplina mental de llevar, de observar nuestros pensamientos y de cuestionarlos, el agotamiento mental es muchísimo, y más nosotras mujeres. La verdad es que los hombres no pueden pensar tanto ni por tanto tiempo, pero nosotras no tenemos ni un segundo del día que no pensemos. Por lo tanto, hay necesidad que cuidemos de no llegar al agotamiento mental. La ansiedad. La contradicción genera incertidumbre y eso a veces es más doloroso que la realidad. El cerebro necesita saber qué pensar, qué hacer, hacia dónde dirigirse también. Pero cuando existen mensajes internos opuestos, aparece la sensación de inquietud, de no sé qué hacer. Me siento así, pero yo vi en Instagram esto, pero tengo esta expectativa, pero yo en la clase vi aquello, pero leí esto, pero me siento así, pero ¿será que necesito dormir? ¿Pero será que estoy premenstrual? ¿Pero será que no estoy atendiendo algo en mi vida? ¿Pero será que necesito leer más? ¿Pero será que necesito detenerme? ¿Será que necesito un ejercicio? ¿Más terapia? ¿Menos terapia? Imagínense todo lo que pasa, todo el desorden que puede haber. Culpa también está presente.
cuando nuestras conductas contradicen nuestros valores, cuando yo no tengo claros cuáles sí son mis valores, cuáles no son mis valores, que quizás sí crecí con ellos, pero ya no es algo que elijo sostener. Cuando yo no tengo ubicado cuáles son los valores de mi vida y qué significa cada valor, yo no tengo un parámetro entonces para cómo yo vivo. Y eso, al paso del tiempo, genera confusión y culpa, porque no sé si está bien o está mal lo que estoy haciendo, solamente no se siente bien. Autojustificación también, eso se da bastante. La autojustificación, en lugar de cambiar la conducta, modifica la interpretación. ¿Qué quiere decir? En vez de que yo esté prestando atención a lo que yo estoy haciendo, a estar viendo las cosas desde un lado realista, yo modifico la interpretación. Por ejemplo, o sea, no debería de, por ejemplo, no debería de hacer esto, pero si lo veo desde este otro lugar, desde esta otra óptica, y ojo, no es que no podamos tener opciones, sino más bien que a veces la autojustificación viene a ser parte permanente de nuestra vida. Y le queremos encontrar ahí una explicación a todo, y no siempre se puede. Así como la fragmentación de la identidad, cuando las contradicciones se mantienen, durante mucho tiempo, la persona puede empezar a sentirse desconectada de sí misma y es algo de lo que nos hemos de cuidar, no estar en esos lugares, porque entonces la fragmentación no solo va a estar en lo que estoy pensando o sintiendo, sino en quién percibo que yo soy, cómo puedo estar o no conectada conmigo misma. Autoevaluación rápida. Digo, lo pueden hacer en sus libretas, como gusten, o mentalmente. Eso se califica del 1 al 5. ¿Con qué frecuencia te ocurre? Item 1. Digo que sí cuando quería decir que no. ¿Con qué frecuencia les ocurre? Número 2. Me cuesta identificar lo que necesito. No me refiero solo al ámbito físico, sino también al emocional. Número 3. Siento que vivo para cumplir expectativas ajenas, donde al final parece ser que la expectativa, aunque yo pueda tener una meta clara, entre comillas, cuando no logro algo, quizás no iba en relación a mi meta, pero no estoy cumpliendo una expectativa, hay culpa. Necesitamos prestar atención ahí. Cuando tengo decisiones importantes, que llevo tiempo postergando. Y 5, cuando actúo diferente a lo que realmente pienso o siento. Cuando parece que todo va en otra dirección. Una cosa es la que pienso, siento algo opuesto, necesito algo totalmente diferente y termino haciendo algo que no tiene relación con nada. Digo, para que puedan poner su calificación del 1 al 5 en cada item. Y pues bueno, entre más alta sea la calificación que tengan, porque pueden sacar un promedio, entre más alta sea la calificación que tengan, pues probablemente mayor nivel de disonancia cognitiva hay. Les digo, pueden hacer el ejercicio en su libreta o igual no sé si le quieran tomar foto y hacerlo ya como más tranquilas en casa. Y igual si ya acabaron o no, si ya lo escribieron o si le tomaron foto, sigo. Para ahora sí hablar de la plenitud. La plenitud no consiste en eliminar todas las contradicciones humanas. De hecho, hablando de plenitud, me parece que sí les dejé la recomendación, pero aún así la vuelvo a sugerir. Ver la película de Héctor y el secreto de la felicidad. La verdad es que sí me hizo una muy buena película y justamente trata de un psiquiatra que al ver la insuficiencia de la teoría para encontrar el secreto de la felicidad, hace un viaje y busca en observación qué es la felicidad. Se las recomiendo ampliamente.
Ay, qué bueno, vale, qué bueno que ya la viste. Ay, ahorita si quieres al final de la sesión nos compartes qué te pareció para que las demás se animen. Está en Prime, por si la quieren ver. Qué bueno que ya la viste, vale. Muy bien. Bueno, seguimos. Consiste entonces, la plenitud consiste en reducir la distancia entre lo que pienso, lo que siento, lo que hago y lo que valoro. Porque cuando estas cuatro dimensiones se alinean, aparece justamente lo que estábamos describiendo al principio de la sesión, paz. Y no, bueno, un estado más bien que se parece a la paz. Y no porque la vida sea más fácil, sino porque dejan de estar peleando consigo mismas. Porque en efecto la vida no va a ser más sencilla. La plenitud no llega a un punto de, sí, es que todo es más sencillo. Todo sigue siendo complejo, se tienen diferentes herramientas y en primera dejamos de estar peleando contra nosotras mismas. Al igual que es importante hablar de este tema de la desesperanza aprendida. Este concepto fue desarrollado por Martin Seligman y describe un fenómeno psicológico en el que una persona, después de experimentar repetidamente situaciones que percibe como incontrolables, deja de intentar cambiar las circunstancias, incluso cuando sí existen oportunidades reales de hacerlo, y entonces empieza a verlo como el destino. Menciono esto porque ahorita estábamos platicando de que necesitamos aceptación, ver nuestra realidad con todos los tintes que conlleva la experiencia humana. Sin embargo, necesitamos hacer este proceso con mucha conciencia. ¿Por qué? Porque si no entra en nosotros lo que llamamos desesperanza aprendida, que es como una resignación a, pues sí, esto es así, la gente es así, yo soy así, y ya. O sea, es el destino, las cosas son difíciles, yo soy difícil, no puedo hacer nada. Cuidémonos de esto, porque el peligro de habitar la desesperanza aprendida, vivir desde ese lugar, es el riesgo de la identidad de víctima, de lo que también nos hemos de cuidar. En La rebelión de masas, que también libro muy recomendado, de Ortega, critica una actitud humana donde la persona deja de verse como protagonista de su vida y comienza a percibirse únicamente como alguien al que las cosas le suceden. En este libro hace Ortega digo, es un libro muy viejito, no crean que es nuevo, es muy viejito. Me parece que después de la Segunda Guerra Mundial. Y hace esta referencia o un análisis acerca de cómo las masas se mueven. Es como desde la parte social. Y él sí describe que lo que se daba bastante, o bueno, se da de hecho más, ahora es que las personas dejaron de verse como protagonistas. Y ojo, no me refiero a ego, a soberbia, a egocentrismo o algo relacionado, sino más bien que la percepción empezó a ser, pues esto me pasa, las cosas me pasan, no tengo control en esto, no tengo inherencia en mi vida, solamente pasa. ¿Y en qué lugar nos deja? En el que la gente me hace las cosas, en el me pasan las cosas, no tengo responsabilidad. Tengamos cuidado con eso. Y ojo, no porque no existan situaciones injustas, sino más bien porque necesitamos estar viéndonos a nosotras mismas como responsables de muchas cosas. No tenemos culpa de muchas cosas. Sin embargo, sí tenemos responsabilidad completa de nosotras. ¿Qué caracteriza esta postura o esta identidad de víctima? Que la vida ocurre fuera de mí. Mi felicidad depende de otros. Quizás no lo digo, pero mi estado emocional depende de otros. Pero la forma en la que me relaciono depende de otros. Mi bienestar depende de las circunstancias. Quizás no lo digo, pero no hago nada por cuidarme. Mi crecimiento depende de que todo cambie. Evito la vulnerabilidad, evito la incertidumbre, evito el dolor del cambio. ¿Cuál es la consecuencia de la identidad de víctima? Que la persona entrega su poder de acción. La gente es así, el mundo es así, no tengo nada que hacer yo. No tengo inherencia en nada de lo que acontece.
Y en ese caso, estaríamos muy lejos de la posibilidad de vivir de manera plena, porque una víctima no puede vivir de manera plena. Y con el paso del tiempo, la víctima se convierte en victimario. Necesitamos prestar mucha atención aquí, porque genuinamente, ahora que hay más términos, ahora que hay más información, es más posible habitar estos lugares. Y ojo, va de nuevo, no porque invalide el dolor, no porque invalide que hay cosas injustas en nuestra vida diaria, sino más bien porque no podemos estar viviendo una vida de la que no somos responsables, por la cual no respondemos, porque no se trata de negar el dolor. La responsabilidad no significa fingir que todo está bien, ni minimizar las heridas, sino reconocer simultáneamente dos verdades. ¿Verdad? Uno, hay cosas que me lastimaron o a la fecha me lastiman. ¿Verdad? Dos, todavía tengo capacidad de respuesta. Capacidad y responsabilidad de respuesta. ¿De qué estoy eligiendo? Para llegar a la aceptación radical. Este concepto proviene principalmente de la terapia dialéctica conductual que ha sido desarrollada por Marsha Linehan. Y esta aceptación radical se basa en reconocer plenamente la realidad como es en este momento, sin negarla, distorsionarla ni luchar contra ella. De hecho, si las puedo animar a algo, es hacer un ejercicio escrito, donde describen la realidad actual que están viviendo, tal cual, sin intentar racionalizarla, evaluarla, solamente escribirla. Esta es la realidad que vivo. Porque cuando intentamos evitar reprimir o luchar constantemente contra nuestras emociones, perdón, cuando intentamos evitar reprimir o luchar constantemente contra nuestras emociones, aumenta la activación fisiológica, aumenta el estrés, disminuye la flexibilidad psicológica. Es decir, no puedo estar huyendo, reprimiendo o luchando con la realidad que vivo o con la realidad de quien yo soy. Necesitaría poder habitar para poder responsabilizarme y hacer los cambios pertinentes. Porque reconocer y aceptar las emociones se relaciona con una mejor regulación emocional y una menor reactividad psicológica, donde estoy conectando conmigo, no estoy huyendo de mí, no me estoy evitando a mí misma, ni tampoco estoy evitando aceptar y ver la realidad que sí estoy viviendo. No porque me voy a quedar de, bueno, pues esta es la realidad, ni modo, sino más bien aquí entra mi responsabilidad. Esta es la realidad. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Qué es lo que yo elijo vivir? Porque entonces una vida con propósito es la que nos lleva a la plenitud. De hecho, la sesión de esta ocasión no tiene como tal una parte práctica, porque claro, es trabajo que cada una de nosotras necesitamos estar haciendo, vaya la redundancia, en nosotras mismas. Y como tal, no hay puntos. Lo único sería justamente lo que les mencioné de la aceptación radical, de hacer el ejercicio escrito. ¿Cuál es mi realidad? Porque lo que nos proporciona el camino hacia una vida plena es una vida con propósito. Y esta vida con propósito realmente no siempre es trascendental, como lo podríamos pensar. No significa tener todas las respuestas, ni una meta así extraordinaria de wow, persigo algo que nunca ha sido alcanzado. Porque va de nuevo, la plenitud no es el lugar al que llego, es como camino. Significa orientar la vida hacia aquello que consideramos valioso, permitiendo que nuestros valores, decisiones y acciones apunten en una misma dirección. Eso es vivir en plenitud, porque a diferencia de la felicidad, que sí puede fluctuar con las circunstancias, el propósito y la plenitud nos proporciona estabilidad y sentido, incluso en momentos de dificultad, porque ni el propósito ni la plenitud van a borrar las dificultades o nos van a hacer la vida más sencilla.
eso necesitamos aceptarlo también, sino más bien nos van a dar un marco para cómo vivir, herramientas y principalmente dirección. ¿Cómo respondo? ¿Con qué soy congruente? Cuando una persona tiene claridad sobre quién quiere ser, qué desea aportar y qué da significado a su existencia, es más capaz de atravesar la incertidumbre, tolerar la incomodidad y perseverar ante los desafíos. Porque el propósito no elimina el sufrimiento, pero le da, aquí me equivoqué, pero le da dirección. Porque entonces, o bueno, ya en conclusión de nuestra sesión del día de hoy, una vida plena quizás se ve muy diferente a lo que nos hemos imaginado o a lo que nos imaginamos que es sentirla. Quizás si pensamos en la plenitud e intentamos describir el cómo se siente, es algo muy distinto a cómo nos sentimos actualmente. A veces hasta parece ser que es algo inalcanzable, que es un estado completo de satisfacción, de felicidad, de gozo. Y somos sinceras, pues no es que no haya momentos agradables en nuestra vida, pero no se trata toda nuestra vida de eso. Y eso está bien y necesitamos aceptarlo, porque no es, el propósito de la vida del ser humano no es que sea sencilla, es que pueda ser con propósito. Porque entonces, de esta manera, viviendo con propósito, podemos estar practicando integridad y no deseando vivir una realidad. Bueno, si lo voy a poner así, no deseando vivir otra realidad, sino más bien construyendo una realidad. Una cosa es de, no, pues sí, me hubiese gustado esa realidad. La mía no me gusta. Y otra cosa es que yo acepto la mía y desde esos lugares empiezo a construir. Son dos percepciones distintas, dos modos de vida distintos y como lo mencionábamos al principio, también dos luchas distintas, porque nos va a implicar trabajar cosas diferentes. Pero en eso también hay valor y hemos de aprender a verlo. ¿Para qué? Para orientar nuestras vidas a vidas más plenas y que todas las herramientas y la información que estemos adquiriendo realmente puedan aportar a nosotras y no solamente sean un paliativo para lo que estamos haciendo. Y pues bueno, chicas, eso es lo que quería exponer con ustedes y con esa parte de también, pues estar retomando nuevamente nuestras sesiones y tener bastante claro, una, dónde estamos. Espero que también nos dé una pauta para poder autoevaluarnos de cómo estoy aceptando mi realidad, huyo de mí misma, no huyo, qué tan conectada estoy, para que entonces, en los lugares en los que no estemos tan conectadas, podamos estar trabajando por ello. Y pues bueno, aquí acabó la grabación.